Damos gracias a Dios por este día, un poco nublado, pero estamos aquí en la casa de Dios para glorificarle, para escuchar su palabra, para seguir adelante en el camino del Señor. Bienvenidos todos mis hermanos y vamos a orar en esta tarde para que Dios bendiga esta reunión. Amén. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar. Cristo, muchas gracias porque tú has estado con nosotros y te pedimos que tú seas quien guíe todo este servicio, que tu Espíritu Santo sea a través de cada uno de nosotros, actuando, Padre, llevando la palabra que solamente tú quieres que tu pueblo escuche en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Pues queremos invitarlos, mis hermanos, para leer la escritura. Queremos estar leyendo el día de hoy Josué capítulo 4. Son 24 versículos. Vamos a compartir aquí, Sarita y yo, esta lectura. Empezamos los varones, por favor. Y dice la palabra del Señor, el título de este capítulo, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Moisés, a Josué, diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán.
Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Los dos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, los invitamos ahora a prepararse para adorar y bendecir el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Alábale que Él vive, hermano. Amén.
y tu amor con nosotros cada día. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y esa es nuestra oración hoy, Señor. Más allá de una petición, de una súplica, es decirte lo cuánto significas para nosotros. Lo hermoso que eres, lo grande, lo fiel, el mejor amigo. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y ahí en su lugar, en donde está, hermano, dígale al Señor lo hermoso que es, lo grande que es, lo especial que es para usted, que ha sido fiel con nosotros hasta el día de hoy, que no nos ha faltado nada, no nos ha faltado su presencia, no nos ha faltado su palabra, su mano. Y como dice aquí el Salmo, si el Señor, que es mi pastor, está conmigo, nada me falta. Y nada nos falta, Señor, si tú estás con nosotros. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Mi socorro has sido tú, y a sombra de tus alas no me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha
sostenido. Gracias, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia, por tu palabra, porque nos habla, Señor, y queremos entregar este tiempo disponiendo nuestro corazón para aprender, nuestro corazón para interceder, para escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Dios es misericordioso. Tenemos a un Dios grande en misericordia. Por eso clamamos en esta noche a ese Dios que escucha, que perdona, que responde a cada petición. Queremos orar por las familias, queremos orar por los pastores y las congregaciones, que Dios siga dando su bendición, su misericordia sobre todos ellos. Y quiero leerles un versículo de la palabra del Señor, porque sabe que la palabra de Dios contiene la ley que se divide en leyes ceremoniales, en leyes civiles y en leyes morales. Pero dentro de las leyes civiles se encuentran las leyes sanitarias. Y en el capítulo 23 de Deuteronomio encontramos del versículo 12, desde el 9 empieza hablando de las leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. ¿Te das cuenta que Dios tiene esas leyes sanitarias para nosotros? De aislamiento, de limpieza, de sanidad, de prevención de enfermedades. Dice, pero al caer la noche se lavará con agua. Ahí está el asunto de la limpieza. Y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. O sea, ya limpio. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también de tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Vea cómo Dios cuida el asunto de la limpieza. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Son leyes sanitarias que tenemos que cumplir para que Dios esté con nosotros. Él promete estar en medio del campamento de Israel, pero cumpliendo esas leyes sanitarias. Ninguna cosa inmunda podía estar delante de Dios. Así que la limpieza, ¿sí? Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es a ser más limpios, hermanos.
a ser más sanitizados en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por el asunto espiritual, en el asunto emocional, mental, pero también en el asunto del cuerpo, físicamente hablando. Cuidémonos. Vamos a orar en esta noche para que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de cumplir con estas leyes sanitarias. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche y te pedimos por cada iglesia, Señor, por cada congregación, que seamos limpios, que seamos, Señor, cuidadosos con nuestra salud, con nuestro cuidado, Señor, de no llevar cosas inmundas a nuestras casas, de no llevar cosas contaminadas, Señor, a tu casa y a ningún lugar a donde vayamos nosotros. Señor, si tenemos un pueblo que tiene leyes sanitarias, es tu pueblo, Señor, porque tú los estableciste desde aquel tiempo. Señor, ayúdanos a cumplirlas. Padre, esto no es nuevo, esto siempre lo has tenido en mente y en el corazón y lo has establecido a través de tu siervo Moisés. Desde entonces hasta ahora, Señor, debemos acatar con esas leyes sanitarias. Ayuda a cada uno de tus hijos. Padre, queremos frenar, Señor, estos contagios. Queremos frenar en el nombre de Jesús que haya más enfermos dentro de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos. Ayúdanos, Señor, a ser limpios para la gloria de tu nombre. Bendice a cada pastor, Señor, que pueda dar las instrucciones, que pueda seguir esas leyes sanitarias, poner el ejemplo, Señor, de esa limpieza, de ese cuidado, Señor, de ese cumplimiento de esas leyes sanitarias. Padre, y ayuda a cada familia también a ser cumplidores, a ser cuidadosos y a ser limpios para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Tú te paseas en medio de nuestros hogares, de nuestros templos, de nuestras casas, Señor, porque tenemos cuidado de mantenernos limpios, puros y santos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a seguir orando, hermanos. En este sentido, vamos a continuar orando en el nombre del Señor. Apóyennos en oración. Hay mucha necesidad. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a seguir orando por todos los médicos, enfermeras y enfermos de COVID también. Amén. Padre, en esta hora te pedimos por cada uno de los enfermeros, enfermeras, Padre, doctores y doctoras que están haciendo una gran labor en estos tiempos, Padre, en estos tiempos difíciles. Te pido que tú les des paz a cada uno de ellos y que tú seas y que tú estés con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Que mandes un vallado de ángeles que los cubra y los guarde de toda agresión que ellos puedan recibir, Padre, que tú los guardes y los libres de toda agresión, Padre, y que al contrario nos enseñes a honrar a cada uno de esas personas, Padre. También te pido por cada uno de los enfermos de COVID, Padre, que tú, que ellos sepan que tú eres su Dios, que tú estás con ellos y que no los vas a dejar, Padre. Que pase lo que pase, tú vas a estar con ellos y que ellos aprendan a poner toda su fe en ti, Padre, que tú los vas a librar porque tú eres un Dios sanador, Padre. Asimismo te pido por todos los enfermos de otras enfermedades, Padre, que tengan enfermedades en el corazón, de la sangre, Padre, de cualquier enfermedad que puedan tener, Padre. Te pido que tú los sanes completamente desde los pies a la cabeza, Padre, que ellos puedan ser sanos, pero que el principal objetivo, Padre, de todas estas personas es que sean salvos, Padre, que nos ayudes a hacer esa herramienta, inclusive aquí por Facebook, Padre, para poder llegar a estas personas, Padre. Te pido que hagas tu voluntad en cada uno de ellos y que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, tú estás al pendiente de nosotros. Nos has dado vida, nos has dado bienestar, nos has dado salud, provisión. Gracias, Padre. Queremos seguir orando, seguir rogando por necesidades, por aquellos, Señor, que no han tenido la provisión, no han tenido oportunidad de salir adelante, no han tenido oportunidad de tiempo difícil, social, muchos problemas que han habido, Señor. Sabemos que tú estás en todos lados y que tú tienes bondad, Señor, tienes misericordia, tú eres amoroso, tú eres grande y fuerte. Y así como tú eres de esa manera, Señor, nosotros hemos ido aprendiendo también a hacer de esa forma y ayúdanos a seguir siendo así para poder decir a otras personas, para poder ayudar. Sigue tocando corazones, Señor, para que en ese tiempo difícil económicamente podamos seguir aportando a otras personas. Bendice a las personas que ya lo han hecho, que están activamente colaborando para que otras personas puedan comer, puedan tener abrigo, puedan tener un techo. También aquellos dueños de empresas, Señor, que abren plazas de trabajo, por aquellos que no han recortado salarios, todos aquellos que han crecido de la tiempo. Y también pido muy especialmente por los gobernantes, por la toma de decisiones, por la sabiduría, Señor, que tú le has podido brindar a cada uno de ellos. Que ellos apunten más de sus ojos hacia ti. A veces parece que se alejan de la mirada del Señor, pero también sabemos que hay varios gobernantes en el mundo que están volteando hacia ti, Señor, que están tomando decisiones en base a ti, Señor, y eso te damos muchas gracias porque todavía hay gente en el poder que está mirándote a ti primero, que está tomándose de tu mano, Señor, que está pensando en consultarte a ti, Señor, antes que a otras personas, que a otros consejeros te busquen a ti, Señor, y eso es lo que queremos también para nuestra nación, para nuestro México, que te consulten, Señor, a ti, que busquen tu propósito, Señor, para tomar unas decisiones mucho mejores. También te agradezco por cada uno de ellos, que te has dado esa paciencia, te has dado el deseo, Señor, de seguir adelante. Son hombres que han decidido seguir, son hombres que han decidido ponerse, Señor, ahí al frente de un país, que han decidido no tirar la toalla, que están ahí, Señor, luchando para que siga adelante, para que mejore. Y en cuanto a la economía general, Señor, sabemos que es difícil, que es complicado, que es un tiempo muy duro, pero tú, Señor, no te has alejado de ninguno de nosotros. Hemos estado bien. Te agradezco por cada uno de nuestros hermanos que de una u otra manera, Señor, han podido ver tu provisión. Ya han podido ver que hay hermanos que están ahí con ellos, listos para bendecirlos, que también se han tendido la mano unos a otros, Señor. No solo de esta congregación, sino en todo el mundo, en todos lados. También una palabra de aliento, de bendición, de compañía, de amor. Es algo que también, Señor, te doy muchas gracias porque todavía se han despertado más corazones en este tiempo para poder bendecir con un saludo, con la preocupación de cómo está la familia, etcétera. Señor, gracias, porque hay personas que todavía piensan en los demás, personas que deciden bendecir más allá de lo económico, con un saludo, con un video, con una llamada, que están ahí, Señor, unos para los otros, que se apoyan, que se bendicen. Señor, muchas gracias por todas esas personas que aún no pierden la esperanza y la fe en ti, y que todos ellos, Señor, sigan siendo bendecidos en tu nombre. Y también, Señor, te pido por cada uno de los líderes, de los pastores, de todos los que colaboran, Señor, en una congregación, que no han tirado la toalla, Señor, que siguen buscándote, que siguen bendiciendo a la gente, que siguen apoyando, que siguen orando, siguen intercediendo por las almas, por las generaciones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Damos gracias, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu amor con nosotros y muchas gracias también. Bienvenidos a todos mis hermanos que ya están participando aquí de esta transmisión, todos mis hermanos que ya se están conectando también por ahí. Pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor que nos dio oportunidad y nos regaló un tiempo más que vamos a estar aprovechando ahorita para terminar el tema que empezamos a ver el domingo acerca de las traducciones de la Biblia. Amén. Así que te voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a dar oportunidad. Si tienes tú tu libreta, si tienes tu dispositivo, vamos a pedirte por ahí que desenfundes tu espada, que saques tu libreta y vamos a orar y vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor. Va a ser la mismita que estuvimos leyendo el domingo pasado y vamos a avanzar con este tema. Otra vez les recuerdo, les comento, hoy un poquito más que una predicación, seguimos como con una especie de clase y estamos en el mes de la Biblia aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Amén. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a bendecir, vamos a adorar al Señor, vamos a recibir su palabra en este tiempo. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos toda la honra, Señor. Adoración, Padre Celestial, también es la obediencia a tu palabra, Señor, porque tú le dijiste, Señor, a Saúl por medio de Samuel, Señor, lo que quiero es obediencia y no sacrificios, Señor. Cuán importante es que seamos un pueblo atento a tu palabra, Señor, que la conoce, que la escudriña, Señor, y que manifiesta así una de las formas genuinas de adoración, Señor, que tú demandas de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que hoy está atento, que hoy está pendiente, Padre Celestial, que hoy está, Señor, listo y presto, Padre Celestial, para poder entender tu palabra, Señor, para poder saber un poco más acerca de quién eres tú, Señor, de cuál es el legado y el testimonio que nos diste a través de la Biblia y a través de tu palabra, Señor, y de quiénes fueron los hombres que tú levantaste desde los tiempos antiguos, Señor, y aún en estos tiempos, Padre Celestial, para que fueran bendición a nosotros, Señor, para que trajeran palabra, para que trajeran algo, Padre Celestial, fresco, Señor, a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos poner por ahí el primer versículo que tenemos en la diapositiva? Y te voy a invitar a que si tú tienes tu Biblia y si no lo vas a poder leer aquí en la pantalla, si lo podemos poner. Estamos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 8. Apocalipsis 7, 8 lo tenemos en la traducción lenguaje actual. Y dice así: después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas, y en sus manos llevaban ramas de palo. Muy bien, pues estamos en este tiempo, vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Ya me pusieron nuevamente el cronómetro corriendo por ahí y estamos estudiando o estamos tratando de entender un poquito de lo que son las traducciones de la Biblia. Entonces, si tú no estuviste el domingo pasado, aparte de que te recomiendo como siempre que vayas y veas el video de la predicación pasada, del tema pasado que se dio el domingo, pero vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿sí? Y tenemos que entender como primer punto o como primer cosa que vimos el domingo pasado, ¿sí? Que hay una necesidad, ¿sí? De traducir la palabra de Dios. Amén. Dijimos que el mensaje
que la palabra de Dios es el mensaje que Dios nos ha querido dar y que el texto es solamente un medio que nosotros tenemos como bendición de parte de Dios para poder entender el mensaje de Dios. Vimos también que se escribieron 3 idiomas originales de la Biblia, que son el hebreo, que es la lengua que los esclavos en Egipto desarrollaron, el arameo, la lengua del imperio persa, que se habló en el cautiverio, y el griego, la lengua franca del imperio griego y romano, en el cual fue escrito todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y también dijimos que la primer necesidad de un traductor de la palabra de Dios se dio en el regreso del exilio, y lo pudimos ver ahí en Nehemías capítulo 8, donde dice la Biblia que los escribas traducían del hebreo al arameo lo que la Biblia, lo que las escrituras que tenían decían, para que el pueblo pudiera entenderla. Entonces, vamos a trabajar a partir del punto 2, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Y el punto 2 es sobre el proceso de las traducciones. ¿Sale? Entonces, platicábamos el domingo pasado que hay un refrán en italiano, ¿sí? Que dice traduttore, traditore, ¿sí? Y que significa, lo podríamos parafrasear de la siguiente manera: todo traductor es un traidor. ¿Y sabes por qué, hermano? Decíamos la vez pasada que la traducción de un mensaje entre 2 idiomas es uno de los procesos cognitivos más complicados que puede desarrollar el cerebro humano, ¿sí? Los diferentes lenguajes, idiomas y dialectos que tenemos en el mundo tienen diferente nivel de madurez y tienen diferente capacidad para expresar diferentes cosas, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, en el idioma o en el dialecto que utilizan los esquimales, ¿sí? Esas personas que viven muy hacia el norte, en algunas regiones de Canadá, por ejemplo, ¿sí? Existen 5 palabras diferentes para describir el color blanco. Mientras que nosotros en el español solamente tenemos una palabra que es blanco, y le podríamos anexar algún adjetivo para decir blanco aperlado, blanco no sé qué, sí, pero ellos en su idioma, sí, hay 5 palabras que describen diferentes tonalidades de blanco. ¿Por qué es para ellos tan importante la palabra blanco en su idioma? Por poner un ejemplo, ¿sí? Porque la diferente tonalidad, la diferente palabra de blanco para ellos puede significar la vida o la muerte, en un hielo que se va a quebrar cuando tú lo pisas, o en un hielo que va a resistir que lo perforen para poder pescar la comida del día. ¿Vas conmigo? Entonces, por ponerte otro ejemplo de los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, en el hebreo tenemos una sola palabra para decir amor. Pero como el lenguaje y la cultura griegas eran muy diferentes, y podemos decir que el idioma griego era un poco más sofisticado en algunos aspectos, ¿sí? Entonces en el griego, en el Nuevo Testamento, ya tenemos diferentes palabras para decir amor. Y entonces hay eros y hay filos y hay agapao para describir diferentes clases de amor. Lo que te quiero decir es que los diferentes lenguajes, los diferentes idiomas y los diferentes dialectos tienen diferentes capacidades de expresión. Ahora imagínate, ¿sí?, la dificultad para traducir el mensaje que Dios nos dio, de suma importancia, de suma vitalidad para nosotros, y poderlo pasar para que nosotros lleguemos al versículo de Apocalipsis donde dice que la salvación alcanza a personas de toda nación y de todo idioma y de todo lenguaje y de todo dialecto. ¿Te imaginas? Es una obra, ¿sí?, que no solamente es histórica, pero que es espiritual, donde podemos asegurar que Dios ha ido tratando a través de las diferentes edades
para que ese mensaje que primero se dio solamente hablado de los padres a los hijos y luego se escribió en papiros y luego en pergaminos, si poco a poco hacia los tiempos finales se fuera extendiendo y fuera llegando a todo pueblo, a toda nación, a cada uno de nosotros. Es extraordinario entender desde el punto de vista espiritual el proceso de la traducción de la Biblia, porque es una prueba, porque es una manifestación del amor de Dios y de la gloria de Dios a través de su mensaje y de su evangelio para todo el mundo. Dios nos amó de tal manera que ha preservado su mensaje a través de cientos y miles de años, a través de cientos y miles de idiomas, lenguajes, dialectos, para que tú y yo, un día como hoy, en un año de pandemia, pudiéramos tener la palabra de Dios. Amén. Entonces, decíamos que una traducción lleva básicamente 3 elementos, ¿sí? Uno es la fidelidad, es decir, que tanto se apega a la estructura, las palabras y los significados originales que tenía el texto. Estamos hablando de una traducción, cualquier tipo de traducción de un idioma a otro tiene que tener o tiene un aspecto que se llama fidelidad. Y luego decíamos también tiene comunicabilidad, que es la capacidad, ¿sí?, para entregar el mensaje y que signifique lo mismo a pesar de las diferencias entre un idioma y otro. Ya lo decíamos, un idioma tiene 5 palabras para blanco, el otro solo tiene una, pues el mensaje tiene que tener la suficiente capacidad de comunicar. Y el tercer punto es el estilo, ¿sí?, o el respeto hacia el idioma que se está hablando. Que lo que estamos recibiendo como la palabra de Dios en este caso sea algo que nosotros podamos asimilar, ¿sí?, y que podamos entender en nuestro propio lenguaje, que nos vaya significando algo. Entonces, vamos a hacer en los 20 minutos que tenemos, hermano, un recorrido bien rápido, ¿sí? Hoy sí es una clase, prometo que vamos a tener una aplicación preciosa de la palabra al final, pero regáleme 20 minutos, ¿sí?, de clase de historia, porque quiero llevarlo a través de las principales versiones o traducciones de la Biblia, ¿sí?, desde los idiomas originales que ya vimos hasta nuestro tiempo, el español y las versiones actuales que nosotros tenemos. Última anotación antes de empezar con este recorrido histórico: versión es traducción, ¿correcto? Cuando hablamos de versiones de la Biblia, no estamos hablando de diferentes mensajes o de mensajes alterados o de que dice una cosa en una y dice otra cosa en otra, sino estamos hablando simplemente de traducciones de la Biblia, ¿sí? Hay versiones, hay revisiones de la Biblia y ahorita vamos a ir ahondando un poquito en esto, pero vamos avanzando. Les hago una pregunta a mis hermanos, a veces la hacemos en Instituto Bíblico y es una pregunta bien interesante, ¿sí? Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde, por ejemplo, nos dice la Biblia que estando Jesús en Nazaret, en donde se había criado, entró en la sinagoga y se sentó, ¿sí?, y abrió el rollo del profeta Isaías y leyó una palabra de Dios y les dijo a los que estaban ahí, ¿sí?, esta palabra se ha cumplido frente a sus ojos. Es un pasaje precioso de los evangelios, pero ahí va la pregunta: ¿qué versión de la Biblia habría leído Jesús cuando estiró los rollos de Isaías? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿O será que Jesús, por ser el Hijo de Dios, Dios le tenía algún favor especial y él sí sacó las tablas directas de Moisés, las originales? ¿Cuál fue lo que leyó Jesús? ¿Cuál fue lo que leyeron los apóstoles cuando escribían todavía el Nuevo Testamento? Hay muchas citas que se hacen del Antiguo Testamento. Hebreos está lleno de citas, las cartas del apóstol Pablo están lleno de citas de referencia al Antiguo Testamento. La pregunta es: ¿qué traducción? Porque ellos hablaban griego, ¿sí? Leían los apóstoles
de la Biblia en sus tiempos, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con el recorrido de las Biblias históricas más importantes que nos llevan hacia nuestra Biblia española o castellana. Ya no sé si pudimos poner las diapositivas o no, ¿sí? Entonces, si podemos ir poniendo las diapositivas. Y la primera es la Septuaginta, ¿correcto? Muy bien. Nuestra primer versión histórica, no son todas las traducciones de la Biblia, definitivamente, ¿sí? Preparando este tema, y ahí después se los vamos a recomendar. Hay un curso del pastor fundador del Museo de la Biblia, son como 10 horas de pura historia de traducciones de la Biblia, entonces no lo vamos a hacer todo ahorita, pero vamos a pasar por las principales versiones de la Biblia, ¿sí? Ahí en su pantalla usted va a poder estar viendo una imagen de una captura de algunos de los códices más antiguos de esta Biblia que se llamó la Septuaginta. Seguimos avanzando. La Septuaginta, ¿sí? O la Biblia de los 70, ¿sí? Es una de las traducciones más antiguas que inicialmente fue solamente el Antiguo Testamento y luego se le fueron añadiendo algunos escritos a este canon, ¿sí? Te voy a platicar bien rápido la historia de esta primer traducción de la Biblia histórica, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la mayoría del Nuevo Testamento, cuando cita al Antiguo Testamento, lo hace en la versión de la Septuaginta o en la traducción de los 70, ¿sí? En Alejandría, ¿sí? Tú puedes estudiar la historia un poco más profundo, yo te la voy a platicar súper rápido porque no tenemos tanto tiempo, pero un rey llamado Ptolomeo, ¿sí? Te voy a contar primero la parte que es como la leyenda o prácticamente el mito, pero nos dicen que el rey Ptolomeo estaba muy interesado en conocer las escrituras judías. Entonces cuenta esta leyenda histórica, este mito, que este rey Ptolomeo mandó a llamar a 72 eruditos judíos, ¿sí? De ahí viene el nombre de la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque redondeando el número, pues eran 70 eruditos, eran 72, de acuerdo a la carta que describe esta leyenda. Y nos dicen que Ptolomeo mandó a los eruditos para que tradujeran al griego, ¿sí? Las escrituras judías, que eran evidentemente el Antiguo Testamento, para tenerlos resguardados en lo que se conoció como la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y tuvo miles y cientos de miles de volúmenes de libros de todo el mundo, superando todavía a muchas bibliotecas actuales en la cantidad de libros que tuvo. Bueno, entonces Ptolomeo manda a esos eruditos y la leyenda nos cuenta, ¿sí? Vamos a ver ahorita que evidentemente esto ya fue como adornado un poquito por la misma cultura judía. Dice que estos 70 eruditos, ¿sí? Durante 70 días estuvieron cada uno, ¿sí? En un cuarto diferente, 70 eruditos en 70 días, en 70 cuartos, y cada uno tradujo el Antiguo Testamento, y la leyenda nos cuenta que cuando entregaron las copias, ¿sí? Todas eran exactamente iguales. Desde el punto de vista histórico y aún de crítica textual, esto es completamente inverosímil. Es imposible que haya pasado de esta manera. Lo que sí es totalmente cierto es que la Septuaginta es una versión que estaba en la Biblioteca de Alejandría y que la mayoría de historiadores nos van a confirmar o van a tener la teoría más acertada de que escuelas completas durante un periodo de casi 300 años estuvieron trabajando en la traducción de esta versión del Antiguo Testamento. Más o menos esta traducción existe ya desde entre el 300 y el 200 antes de Cristo, de manera que cuando Cristo pisa sobre la tierra, la Septuaginta es la Biblia, por así decirlo, era el Antiguo Testamento nada más extendida
en todo el mundo, en todo el imperio romano, en todas las colonias romanas, en todas las sinagogas judías se tenían copias del Antiguo Testamento, y lo más probable, porque sí había algunas otras traducciones en aquel tiempo, es que fueran de esta Septuaginta. La mayoría, por ahí del 80% de las citas, ¿sí?, que hacen los autores del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento van a ser de esta Biblia que se tradujo 200 años de que Jesús estuviera sobre la tierra, ¿sí? Y vamos a ver algunos datos rápidos de la Septuaginta. El idioma en el que estuvo traducida fue el griego koiné, que significa el griego común, ¿sí? Había un griego culto que los eruditos, que los filósofos, usted sabe y conoce la historia de un montón de filósofos griegos, utilizaban. Pero la Biblia, la Septuaginta, se tradujo en el idioma común, en el idioma del pueblo. Esto va a ser la aplicación final, pero la vamos adelantando, ¿sí? Es el corazón de Dios tratando de llevar siempre su mensaje hasta lo último de la tierra. Pudo haber escogido o permitido Dios que la Biblia se tradujera en un idioma más sofisticado, en un idioma más rimbombante, pero Dios permitió que en el tiempo de Jesús usara el griego común para hablar con los cambistas, para hablar con los sembradores y platicarles la parábola de la semilla, para hablar con los pescadores, ¿sí? Para hablar con cada una de las personas comunes que vivían en aquel tiempo. Muy bien, el texto de origen de dónde se tradujo la Septuaginta se va a traducir de manuscritos hebreos que eran copias de los escribas de aquellos tiempos. ¿Y quiénes fueron los traductores? Pues como vimos, seguramente escuelas de traductores de Alejandría que tenían personas dedicadas a la traducción, eruditos judíos, sí, pero no como la historia que se cuenta alrededor de la Septuaginta, que era casi mística esa versión. No lo fue así, un periodo de 300 años. Seguimos avanzando. La siguiente Biblia histórica que vamos a platicar el día de hoy, ¿sí?, se llama la Vulgata Latina. Ok, entonces Jesús usa la Septuaginta, los apóstoles usan la Septuaginta, que ya lo dijimos, era una traducción de los idiomas originales al griego, ¿sí? Pero el idioma, la cultura y el tiempo en el Imperio Romano sigue avanzando. De manera que después de la celebración del milenio de Roma y algunos acontecimientos históricos, los políticos del Imperio Romano empiezan a tomar decisiones para otra vez volver a levantar la cultura romana y destacar sobre todo el latín como el idioma común. Entonces, poco a poco el griego se va abandonando y ahora vamos a tener como idioma del imperio al latín, ¿sí? El latín, y nuevamente vamos a tener un latín culto y un latín del vulgo o latín común. Pues resulta, ¿sí?, que por ahí del año 300, 350 hay un hombre que se llama Jerónimo, que es parte de la iglesia que se había establecido en Roma. ¿Sí? Todavía no podemos hablar de una iglesia católica romana para este tiempo, porque todavía no se establecía la supremacía del obispo de Roma. Podemos hablar de una iglesia que era heredera de la iglesia a la cual Pedro predicó en Roma, y era una iglesia que había crecido después de la persecución y se había establecido en el imperio. Bueno, pues este hombre Jerónimo se encarga de hacer la siguiente gran traducción de la Biblia, la Vulgata Latina. Datos rápidos de la Vulgata Latina, ¿sí? Idioma, nuevamente vamos a tener el latín del vulgo, el latín común, de ahí viene el nombre, la Vulgata Latina, o la Biblia en latín para el pueblo, ¿sí? El texto, nuevamente vamos a tener que Jerónimo no traduce de la Septuaginta, sino usa los idiomas originales para la traducción, y esta Biblia va avanzando. ¿Seguimos?
Ok. Estábamos en el año 300, vamos a entrar a la Edad Media, ¿sí? Lo que conocemos como la época de la iglesia medieval. Y te platico bien rápido, pero durante 1000 años, ¿sí? La Vulgata Latina fue la Biblia más reproducida y más leída en todo el mundo. Pero estoy hablando de 1000 años, imagínate, hermano, ¿sí? Siempre ponemos este ejemplo en el Instituto Bíblico y decimos, México lleva 200 años como nación independiente. Bueno, pues la época medieval de la iglesia se lleva 5 veces toda la historia de México. O sea, los niños estudian toda la primaria, 200 años de historia, pues la época medieval es 5 veces más que todo eso. Esto dio como resultado, ¿sí?, que el latín se derivara en lo que conocemos como lenguas romances, ¿sí? El español, el francés, el italiano, el catalán, el portugués y algunas otras idiomas de Europa se derivaron del latín. En 1000 años, ahora el latín pasa a ser una lengua muerta y surgen nuevos idiomas y nuevas necesidades de que la palabra de Dios sea traducida, ¿sí? Seguimos avanzando. Vamos a tener en esa época, durante todo ese lapso, un Nuevo Testamento en latín que traduce un hombre llamado Erasmo. Este sí ya pertenece totalmente a la institución de lo que conocemos como la Iglesia Católica, y este Nuevo Testamento era una corrección de la Vulgata Latina. También, pasando ya esos 1000 años, prácticamente en el 1500, vamos a tener el Nuevo Testamento de Martín Lutero, ¿sí?, que traduce ahora la Biblia al alemán. Espero que vayas notando, hermano, un patrón en estas historias que te estoy platicando. No es nada más para que te aburras, no es nada más para que tengas un breviario cultural. Espero que estés entendiendo el mensaje de esto, ¿sí? La sociedad va avanzando, ¿sí? Los idiomas y la cultura se van transformando todo el tiempo, ¿sí? En 1500, cuando Lutero traduce al alemán, la cultura es totalmente diferente a lo que vivió Moisés, es totalmente diferente a lo que vivió David, es totalmente diferente a lo que vivió Nehemías, es totalmente diferente a lo que vivió Jesús, es totalmente diferente a lo que vivió la iglesia perseguida, es totalmente diferente a lo que vivieron en Roma cuando el emperador se hizo cristiano, ¿sí? Las cosas van cambiando. Pero la palabra de Dios se va adaptando a la cultura con tal de que el mensaje vaya llegando. Ese es el corazón de Dios, ¿sí? Un Dios que en su mensaje y en su esencia es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero que como leímos en Hebreos capítulo 1 el domingo pasado, nos ha hablado desde el principio de una y de otra y de diferentes maneras, y nos ha hablado por medio del Hijo que transforma en nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos, para que entendamos el mensaje de lo que Dios quiso decirnos. Últimas 2 Biblias históricas y pasamos a la aplicación. ¿Te parece bien? Ok, entonces Lutero lo tradujo al alemán y luego tenemos la Biblia del oso, ¿sí? De hecho, creo que por ahí hay alguna historia que aquí en Vida Nueva, no sé si nuestra hermana Elvira o alguien tenían alguna edición de la Biblia del oso. Se escribió más o menos en 1550 por ahí, ¿sí? Estamos hablando de hace muchísimos años. Y la Biblia del oso es la primer traducción de la Biblia al castellano, ¿sí? Es una Biblia muy importante desde el punto de vista de la literatura. Y adivina quién escribió esta Biblia. Un hombre que se llamó Casiodoro de Reina. No te voy a platicar toda su historia porque no tenemos tiempo suficiente, pero fue un hombre que salió de la iglesia católica, ¿sí?
otro más de los reformadores, como Lutero, como Calvino, como John Knox, y se convierte a la palabra de Dios, la ama y empieza a ser perseguido, ¿sí? Yo te voy a dejar de tarea que tú busques la biografía de Casiodoro de Reina, porque es un hombre que sale de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica lo empieza a perseguir. Pero ¿sabes qué? Llega a la Iglesia Protestante, a la Iglesia Cristiana, y por traer nuevas ideas y por querer traducir a un idioma no conforme a las mismas normas que tenía Calvino y los reformadores en Ginebra, ahora también es perseguido por la misma Iglesia Cristiana y él tiene que correr de un lado para otro porque la Inquisición lo quiere matar, pero también los mismos cristianos no entienden su labor, y en medio de una persecución va trabajando durante más de 10 años para que nosotros, tú y yo, los de habla hispana, tuviéramos el mensaje de la palabra de Dios. Se basa en el texto masorético, que es el texto tradicional judío, y curiosamente Casiodoro de Reina se basa en una versión latina que viene ahí el nombre Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio, ¿sí? Te voy a decir lo que a mí me suena, ¿sí? Él se basó en la traducción más moderna porque era la mejor que él había podido encontrar en su tiempo de latín para hacer su traducción, que es la base de la Reina Valera que usted y yo leemos en la actualidad, ¿sí? Es impresionante la historia de este hombre porque él reconoce el trabajo de la iglesia a través de los años, hombres y mujeres que dedicaron su vida para que él pudiera tener una versión, una traducción latina, y entonces él la toma y sale la Biblia del Oso. Última Biblia que vamos a revisar, la Biblia del Cántaro. Esta, más que una nueva traducción, es una revisión. De hecho, también ahí hay mucha historia. Era un discípulo de Casiodoro de Reina que se pelea un poco con él, le hace unas modificaciones a la Biblia y la saca con su propio nombre, y este hombre se llamaba Cipriano de Valera. Lo que nosotros muchas veces hemos leído, ¿sí? Es la obra de Casiodoro de Reina con la revisión de Cipriano de Valera, lo que conocemos como la traducción Reina Valera, ¿sí? De 1600. Ahorita te voy a dar un par de datos más, nada más para romperte algunos mitos, y vamos a estar orando, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las traducciones en la actualidad? Espero que hayas visto cómo Dios ha obrado desde los idiomas originales, la primer necesidad de traducción, y luego Dios en medio del tiempo del evangelio tuvo que levantar una traducción como la Septuaginta para que los evangelistas, para que los neotestamentarios pudieran predicar el evangelio, y luego en el Imperio Romano levantó a alguien que tradujera la Vulgata Latina, y luego levantó a los reformadores, entre los cuales está esta Biblia Reina Valera, ¿sí? Para que tú y yo hoy pudiéramos tener este mensaje. Algunas de las versiones, de las traducciones actuales, ¿sí? Que tenemos, te voy a mencionar la primera, que es la Reina Valera revisada, ¿sí? Si tú pensabas que nosotros leíamos la versión original de la Biblia del Oso, estás muy equivocado. La mayoría de nosotros y todas las ediciones actuales que se hacen de la Reina Valera, ¿sí? Son revisiones basadas en la obra de estos hombres que escribieron esta traducción, pero que hay equipos de lingüistas, equipos de exégesis, equipos de bibliólogos que se han dedicado a mejorar la traducción de estos hombres, porque ninguna de las traducciones, ¿sí?, la hizo directamente Dios, la hicieron hombres que pudieron tener fallas en el proceso de traducir. Ya lo decíamos, de un idioma a otro es imposible conservarlo absolutamente
todo, ¿sí? Entonces, mi hermano que lees la Biblia, Reina Valera, qué bueno que la leas. Estás leyendo el mensaje de Dios, pero déjame decirte que ese mensaje ha pasado por un equipo de Sociedades Bíblicas Unidas que ha hecho muchas actualizaciones, mejoras y modificaciones al texto que nosotros tenemos. Hay revisiones de 1989, me parece, 1909, la de 1960, que es la que hemos usado mucho, Reina Valera actual. Hay muchas revisiones de esta versión. Te platico de otra, nueva versión internacional. El equipo de traducción es International Bible Society, ¿sí? Y que lleva una visión que se tardó en materializar más o menos 60 años de trabajo para que nosotros hoy podamos tener la nueva versión internacional. La Biblia, lenguaje sencillo, la traducción lenguaje actual y Dios habla hoy, también son esfuerzos, fíjese, de Sociedades Bíblicas Unidas. Así que si tú dices que la Reina Valera es la de Dios y la Dios habla hoy es del diablo, hermano, déjame desilusionarte, pero el mismo equipo que trabajó en una, trabajó en otra, solo que tienen diferente enfoque. Estas Biblias usan un lenguaje o un acervo de palabras reducido para que personas que no han podido estudiar altos grados académicos, personas que a lo mejor no tenemos o no tuvimos acceso a diferentes niveles de educación, porque vivimos en comunidades, porque somos de diferentes grupos étnicos incluso, podamos tener la palabra de Dios, ¿sí? Para que nuestros adolescentes y jóvenes que viven en una cultura diferente, que tienen un vocabulario que no se puede parecer al de la Reina Valera porque fue escrito en 1600, puedan entender el mensaje de Dios. Última Biblia para platicar, nueva traducción viviente. Esta la hizo el Comité de Traducción Bíblica, que contrató a 50 eruditos en idiomas bíblicos y además pasaron por diversas etapas de revisión exegética y estilística y demás. ¿Qué es lo que quiero decirte, hermano? Que lo que nosotros hoy tenemos es el resultado, ¿sí? Fíjate lo que te voy a decir, de la obra de Dios trabajando a través de su iglesia para que el evangelio siga siendo predicado hasta lo último de la tierra. Quiero terminar con un versículo para que Dios nos hable a través de todo esto, de la historia y demás. Pero quiero que vayamos a Marcos 16:15, si lo tienes ahí en tu Biblia. No importa la traducción que tengas, lo puedes leer. Y Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Hoy estamos recordando, remembrando el mes de la Biblia. ¿Sí? 3 aplicaciones muy rápidas que te quiero dejar para que medites y para que ores. 1, la Biblia que tienes en tus manos es resultado del trabajo, del esfuerzo y de la vida de mucha gente en la historia de la iglesia que dio su vida, ¿sí? Literalmente aserrados, quemados, ahorcados, decapitados, para que tú y yo tengamos la palabra de Dios, ¿sí? Segunda reflexión, Dios va a seguir haciendo este trabajo y llamando hombres y mujeres para que el mensaje de Dios llegue hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y tercera reflexión antes de orar. Esto lo dijo un pastor y me encantó la frase, ¿sí? No es mía, pero ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Y él decía, la que no dejas empolvada en un cajón. ¿Sí? La versión
La traducción que tú tengas a la mano es el mensaje que Dios te ha permitido para avanzar en el Evangelio, ¿sí? De nada sirve que nos enfrasquemos en saber cuál es la mejor, cuál es la más correcta, si no hacemos el esfuerzo, como nos dijo Jesús, para escudriñar las Escrituras. Damos gracias a Dios por todas las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo para entender su palabra, pero con esas herramientas viene una gran responsabilidad que Dios está poniendo sobre la iglesia de este tiempo, porque te aseguro que en este tiempo somos la iglesia que más acceso tiene a la palabra de Dios en toda la historia desde la fundación del mundo. Amén. Y dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Tú y yo como iglesia hoy tenemos la responsabilidad de escudriñar, de amar, de leer y de seguir la palabra de Dios. Porque se nos ha dado en una manera abundante. Si tú dices, yo no tengo muchos estudios, hay una traducción muy sencilla para que tú la puedas leer. Si tú dices, yo quiero profundizar, hay versiones críticas para que tú te metas a los idiomas originales y Dios te hable. Si tú hablas algún dialecto, hay alguna versión en ese dialecto para que Dios te hable a ti. Tenemos la palabra como nunca antes la habíamos tenido. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer como iglesia con ese legado histórico que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿La vas a dejar ahí, hermano? ¿Que se empolve? Entonces esa se convierte en la peor traducción de la Biblia. La peor traducción es la que tú no lees, la que yo no leo. Así que, hermano, en este mes de la Biblia te invitamos a que saques ese tesoro, ¿sí? A que lo saques de la parte de atrás de tu coche, a que lo desempolves de ese librero donde lo tienes, a que lo saques de donde no se ha ocupado en mucho tiempo y empiece a emanar la vida que es el mensaje de Jesucristo sobre la tierra. Junta a tu familia ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Yo te reto, ¿sí?, a que a partir de este año empieces a tener devocionales de lectura en tu familia, ¿sí? Las mujeres están haciendo una actividad bien increíble, están leyéndose 5 capítulos de la Biblia, no diario, como 3 veces al día, ¿sí? Júntate en los grupos de WhatsApp y los vas a poder estar escuchando mañana, tarde y noche, ¿sí? Y que la palabra de Dios llene nuestras casas en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar, porque podemos entender, porque podemos siempre aprender algo nuevo, Padre Celestial. Hemos querido dedicar un tiempo, Señor, para romper mitos y para romper mentalidades en medio de la iglesia actualmente, Señor. Tú sigues levantando, Señor, grupos académicos, sigues levantando eruditos en los idiomas originales, sigues levantando iglesias que financian proyectos, sigues levantando gente que trabaja para que el mensaje de tu palabra llegue a cada uno, Señor. Y Pablo decía, a los griegos me he hecho como griego, a los judíos me he hecho como judío y me he hecho de todos para con todos, con tal de que alguno sea salvo, Señor. Queremos tener ese corazón que tú tienes, queremos tener esa mentalidad que tú tienes, Señor. Queremos dejar atrás las rencillas, queremos dejar atrás los pleitos, Señor, y empezar a utilizar tu palabra como nos la has legado en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque somos la iglesia que le has permitido, Señor, tener una abundancia más grande de tu palabra en toda la historia, Señor. Esta iglesia del siglo XXI, Señor, es una iglesia que está llena del conocimiento de tu palabra. Ahora te pedimos que ese conocimiento produzca vida, que ese conocimiento produzca una iglesia que dé fruto, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a estar orando por algunas peticiones. Vemos que hay mucha necesidad. En los comentarios escribieron muchísimas peticiones y pues queremos orar por cada una de ellas. Dani Sánchez pide por su papá, Erika Domínguez por su cuñada Melina, que tiene COVID. Silvia Romero pide por la mamá de Susana Jaime, que tiene COVID. La señora Blanca Estela tiene cáncer, también vamos a orar por ella. Ale Ibarra pide por su papá, Mariana por su tío José, que también tiene cáncer. Meli García pide por su hijo Manuel. Y la hermana Leti pide por Sony, por salud. Entonces vamos a estar orando por estas peticiones. Si usted tiene alguna otra petición, déjenla en los comentarios y vamos a anexarlas también a nuestras peticiones del domingo para estar orando por todas las peticiones que ustedes nos manden. Amén. Y bueno, vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que tú seas con tu mano poderosa obrando en cada una de estas peticiones. Padre, te pido por el papá de Dani Sánchez, Padre, que tú seas y que tú hagas la obra en su vida, en su salud. Padre, tú sabes qué es lo que tiene específicamente en cada hueso, en cada articulación, Padre, en cada célula de su cuerpo, Padre, que tú seas obrando en su vida, Padre. Asimismo, por la cuñada de nuestra hermana Erika Domínguez, por Melina, Padre, que tú obres en cada una de sus vidas, Padre, en su familia, Padre, que tú seas en su necesidad, porque tu palabra dice, clama a mí, yo les voy a responder. Queremos clamar hoy por esta necesidad, que tú seas obrando en su vida, que tú seas obrando en su salud, Padre, que tú hagas la obra en cada una de sus vidas, Padre. Te pido también por la mamá de Susana Jaime, Padre, que tiene COVID, Padre, que tú des paz a cada uno de sus familiares, que ella pueda saber que tú eres su Dios y que tú vas a hacer la obra en su vida, que tú vas a hacer la obra en sus células y que tú vas a ser ese Dios todopoderoso, obrando y sanando cada una de las partes de su cuerpo, Padre. Asimismo, te pedimos por la señora Blanca Estela, Padre, que tiene cáncer, Padre. Te pedimos que tú seas obrando en las células de su cuerpo, Padre. Creemos en ti, creemos en ese Dios que abrió el mar, Padre, y sabemos, Padre, que tú vas a hacer la obra y que tú vas a hacer tu voluntad en su vida, Padre. Porque no hay cáncer, no hay leucemia, no hay nada que te pueda vencer, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso y hoy clamamos a ese Dios todopoderoso y creemos en ti, Padre. También te pido por el papá de Ale Ibarra, Padre, que tú seas obrando en su vida, Padre. No sabemos su necesidad, pero tú obra en él. Que tu Espíritu Santo se pose sobre él, que tu presencia esté en él, Padre. Que él sepa que solamente tú eres el Dios todopoderoso, Padre, que vas a hacer la obra en su vida y en su cuerpo y en su salud y en su espíritu, Padre. También te queremos pedir por el tío de nuestra hermana Mariana, Padre, que tiene cáncer, Padre. Vemos que hay enfermedades atacando a tus hijos, Padre, que hay células y virus malos que quieren atacar el cuerpo de tus hijos, pero en esta hora, Padre, te pedimos que tú seas sanando cada una de sus células, que tú seas obrando en cada uno de sus cuerpos, Padre. Creemos en ti y sabemos que tú los vas a sanar, Padre, que tú vas a hacer la obra en cada una de estas personas, Padre, y que tú vas a hacer tu voluntad. Ayúdalos a que se acerquen a ti para que sientan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos puedan esperar en ti confiando y sabiendo que tú vas a hacer la obra en sus vidas, Padre. Asimismo te pedimos por el hijo de la hermana Meli García, te pedimos por la vida de Manuel, Padre. Que tú seas en su vida, Padre, que tú bendigas su vida, que tú bendigas su corazón. Si hay alguna parte en su corazón que está rota, Padre,
que tú seas obrando y que tú seas reparando otra vez ese corazón, convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne, Padre, que confíe en ti, Padre. Que Él se pueda encomendar a ti todos los días y que pueda decir que tu Espíritu Santo sea con Él guiándolo, Padre. También te pedimos por nuestra hermana Sony, Padre, que tú seas obrando en su salud. Hemos sabido que ha tenido que tener varias radiografías, Padre, varios estudios, que tú seas obrando en esos estudios, Padre, que esos estudios declaramos que van a salir limpios, que van a estar totalmente sana nuestra hermana Sony, Padre, que tú vas a ser obrando en su vida y en su salud. Padre, confiamos hoy en ti y declaramos que todas estas enfermedades tú las has llevado en la cruz, Padre. Confiamos en ti, Jesús, que tú vas a hacer la obra y que tú vas a sanar a cada una de estas personas, así sea un cáncer, Padre. Tú moriste ya y tú llevaste ya todas nuestras enfermedades, Padre. Te agradecemos porque sabemos que tú vas a hacer tu voluntad y que tú vas a hacer la obra, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a seguir orando por estas necesidades, hermano. Hubo muchas peticiones en este servicio, entonces si no estuvimos orando ahorita, vamos a estar orando el domingo y además están los diferentes grupos de intercesión de la iglesia, hermano, así que te invitamos a que sigas participando. Estamos orando por todas las peticiones que nos están mandando y no queremos despedirnos sin antes compartirte algunos avisos. Nuestras reuniones, sí, virtuales, los jueves a las 7 p.m. y el domingo a las 12 p.m. Te pedimos que apartes este tiempo, que sea un tiempo que si es necesario apúntalo en tu agenda, en tu celular, y que sea un tiempo que tú reserves para pasar con nosotros en familia en las transmisiones. También tenemos el anuncio de la escuelita de verano, ¿sí? De Héroes y Valientes, Escuela Bíblica 2020. No sé si tú has visto las transmisiones que están haciendo los niños, pero están de verdad increíbles, ¿sí? Se prepararon muchísimo los maestros, han tenido un montón de actividades, ha habido títeres, bueno, ha habido un poco de todo, así que junta a los niños de casa y no te pierdas estas transmisiones. Nuestros pastores van a estar compartiendo una palabra especial. Tenemos también el sábado 29 de agosto a las 8 p.m. la reunión para adultos mayores. Todos los abuelitos queremos también pasar un tiempo conviviendo con ellos a través de la aplicación, algo que sea seguro para ellos. Nuestros pastores van a estar compartiendo con ellos una palabra especial. Así que si tú tienes algún adulto mayor en casa, en familia, ayúdale. Sí, sabemos que ellos de repente se les dificulta la tecnología, pero yo sé que tú puedes ayudarles a que ellos se conecten y que pasen este tiempo en comunión con la iglesia. Y por último, hermano, no olvides también, seguimos recibiendo las ofrendas y los diezmos en un horario de lunes a jueves de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, hermano. Tu aportación es muy valiosa y sigue impulsando esta casa, sigue impulsando esta obra. Así que, hermano, lo puedes hacer viniendo en esos horarios aquí a la iglesia o a través de nuestra página ofrendas.ccbn.tv. Ahí también puedes hacerlo de manera digital. Así que vamos a orar para despedirnos, hermano, de este servicio digital. Esperemos que te hayas podido conectar con Dios como nosotros lo hicimos también aquí. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque tu iglesia sigue orando una y otra vez, Señor, por cada necesidad, por cada enfermo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que nos despidas de esta transmisión, Señor, pero que tu presencia siga habitando en cada casa y en cada corazón. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, estamos despedidos, pero nos vemos el domingo. Te esperamos.